Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Padre eterno, por tu misericordia, Señor. Se oye un grito, un lamento. Gracias, Jesús. Mucha gente está alarmada, Señor. ¿Qué ha pasado en el mundo? En el mundo. Gracias, Jesús. Gracias por tu misericordia, Señor. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, Rey. Va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Santo es el Señor, amado Dios. Esperamos tu venida, amado Cristo. Glorioso, poderoso Rey. Que una nave, mucha gente se llevó. Pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino. Aleluya, santo es el Señor. Y su pueblo se llevó. Padre, tú viniste, Señor, a rescatar todo lo que estaba perdido, amado Dios. Hoy, Señor, necesitamos de tu presencia, amado Dios. Oh, siento la presencia del Espíritu Santo aquí en este lugar. Amado Dios, que tu fuego, Señor, encienda este lugar, Padre amado. No se apague tu fuego, amado Cristo. El fuego de tu Espíritu Santo, Señor, se aumente, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu misericordia, amado Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre eterno. En este día 24 de diciembre, Señor, en este momento, Señor, donde muchos están en sus casas, Señor, reunidos, Padre amado. Tú has dicho en tu palabra, Señor, que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, Señor, es lo más importante. Que la reunión de hoy sea en tu nombre, Cristo Jesús. Y que seas tú en medio de ellos, amado Cristo. Que seas tú, Señor, llenando esos hogares, Padre amado, en el nombre de Jesús. Aleluya. Va gritando, mamá. Aleluya, santo es el Señor. Su familia. Gracias, Señor. Gracias. ¿Cuántos creemos que Dios vino a buscar todo lo que estaba perdido? Vino por ti, por mí. Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús. Los amo en el amor de Cristo. Les habla su hermano, siervo de Dios Altísimo, por la gloria y la misericordia de Dios, Hamilton Urrutia. Estamos hoy, 24 de diciembre, 8:26 de la noche, queriendo compartir un mensaje de Dios, un mensaje de nuestro Padre eterno. Hoy donde en este momento muchas personas están reunidos para celebrar, algunos que celebran hoy en este momento, en vísperas de lo que llaman el 25 de diciembre, el nacimiento del niño Jesús. Una tradición, la Biblia, vuelvo y repito, como lo dije en algún momento, la Biblia no registra que el Señor Jesucristo haya nacido el 25 de diciembre. Pero si tú tienes en tu corazón celebrar este acontecimiento y te llena el saber que Cristo Jesús nació
Porque la palabra de Dios dice en el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será su nombre consejero, admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. Mira, el que vino, Dios con nosotros, el príncipe de paz, el Señor Jesucristo, vino, Él nació de una virgen para darnos a nosotros salvación, para darnos vida eterna. Y Él vino a nacer por ti y por mí. Y si tú lo celebras, gózate en el Señor y glorifica a Dios, glorifica a Dios. Pero qué terrible, hermano, qué terrible que el 24 de diciembre, donde se reúnen, 25 de diciembre, se reúnen es para celebrar, pero si no hay trago en la mesa, no puedo celebrar. Si no hay rumba, no puedo celebrar. Desdibujamos ese acontecimiento que tú tienes que tener en tu corazón. Glorificar a Dios porque vino a nacer, vino a este mundo para salvar todo lo que estaba perdido. El Señor dijo en su palabra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 14, dijo: yo, Jehová, yo mismo iré para rescatar a mis ovejas, para salvar a mis ovejas, para salvar a mi pueblo. Y Él vino. ¿Y cómo vino Jesús? A través de una virgen. Cuando Jesús nace, a través de la Virgen María, el ángel Gabriel, en una visitación le dice a la Virgen María: salve muy favorecida, Virgen María, ¿sí? Porque vas a concebir un niño, un hijo, y pondrás tú por nombre Jesús, porque será llamado Hijo del Altísimo. Gloria sea al Señor. Ese acontecimiento es el que nosotros tenemos que celebrar, enmarcar en nuestro corazón. Y ese nacimiento de Cristo Jesús para salvar el mundo es el nacimiento que tú tienes que sembrar en tu corazón. Que sea tu nacimiento también. Nacimiento como nueva criatura en Cristo Jesús. Nacimiento como un hombre diferente. Ser esa semilla. Esa semilla que para poder dar fruto tiene que caer a la tierra y morir. ¿Morir a qué? Pastor, ¿a qué debo morir yo? Hoy 24 de diciembre, donde estoy esperando tomarme una botella de ron, donde estoy esperando pasarla chévere, bacano, y celebrar el 24 de diciembre y amanecer borracho el 25. Morir al alcohol. Morir a las bajas pasiones, morir al orgullo, morir a tu yo con yo, morir a tu vanidad, morir al odio, al rencor. Hoy, día de paz, de amor, que sea día de unidad, día de reconciliación con tu hermano, con tu prójimo. Qué bonito que hoy tú decidas nacer, pero como nueva criatura en Cristo Jesús. Y glorificar a Jesús, porque si en esta fecha estás celebrando el nacimiento de Jesús, celébralo, pero diciendo: Jesús, gracias porque tú moriste por mí, gracias porque tú naciste, viniste al mundo para que yo pudiera ser salvo a través de ti, amado Dios. Pero que no sea una fiesta para que en vez de que haya vida, haya muerte. En vez de que haya unidad, haya separación. En vez de que haya paz entre los hogares, haya odio, rechazo, guerras. Santo es el Señor. Dios les bendiga a todos los hermanos que nos ven en vivo por Facebook y aquellos que nos ven también por YouTube. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios los llene de esa paz, de ese amor, de ese gozo que necesita cada uno de ustedes, el que necesitamos todos en Cristo Jesús. Hoy queremos compartir un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón a través del libro de San Mateo. Está en el capítulo 14, versículos 22 al 32. Vamos a leer la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Amado Jesús, hemos leído tu palabra. Glorifícanos, Señor, a través de tu palabra. Glorifícate a través de tu palabra, Señor. Llénanos de ti, Señor, amado Dios. Padre, necesitamos más de ti, Señor. Menguamos nosotros, Señor, para que crezcas tú, Señor, amado Dios. Padre, llénanos de tu paz, de tu amor, llénanos de alegría, de gozo, de templanza, de benignidad, el fruto de tu Santo Espíritu, amado Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. ¡Wow! Mira esta palabra. ¿Cómo he titulado esta palabra en el día de hoy? De repente allí en el Facebook no está, pero voy a colocarle el título a esta palabra. No dudes. Y yo te puedo preguntar a ti: Dios, ¿qué ha hecho en tu vida? ¿Cómo has sentido a Dios en tu vida? ¿Cómo te has podido sentir cuando Dios obra de una manera sobrenatural en tu vida? ¿Cómo has podido estar tú cuando tienes la bendición de Dios en tu vida? En ese momento te llenas de confianza y glorificas a Dios porque Dios obró en tu vida. Glorificas a Dios porque Dios hizo un milagro en tu vida, hizo un milagro en tu matrimonio, hizo un milagro en tus finanzas, hizo un milagro en tu salud. Pero llega un momento que se presenta una tormenta y comienzas a dudar, comienzas a creer que el Señor te dejó solo, comienzas a creer que el Señor no está contigo. Pues yo quiero decirte hoy, 24 de diciembre, a puertas de terminarse este año, que así como Dios ha estado contigo en esos momentos donde te sientes próspero, donde sientes que la salud está contigo, donde te sientes pleno, así el Señor también está contigo en los momentos de dificultad, en los momentos de adversidad, en los momentos de tribulación, en los momentos de dolor. Y en esta enseñanza, hermanos, cuando nosotros colocamos este título, no dudes, es precisamente porque vamos a hablar de aquel varón, de Pedro, que el Señor le dice, mira lo tremendo de esta enseñanza. Le dice: hombre de poca fe, santo es el Señor. Quiere decir que la fe de Pedro no alcanzaba el nivel que necesitaba Dios. Hombre de poca fe. Y ese momento en donde tú estás en un momento de tribulación, que tú comienzas a dudar también, que yo comienzo a dudar también de que el Señor está allí. Muchas veces personas diciendo: el Señor me dejó solo, el Señor me abandonó, el Señor no me ama, el Señor no me escucha. Ahí estamos menguando en la fe. Ahí estamos haciendo a Jesús mentiroso. Porque el Señor dijo que si nosotros clamamos a Él, Él nos va a escuchar. Clama a mí, yo te responderé.
Que si nosotros estamos en momentos de dificultad, Él dijo en su palabra, yo estaré con vosotros. Estamos haciendo al Señor mentiroso cuando estamos creyendo la mentira de Satanás, que Dios no está con nosotros. En un momento de tribulación, en un momento de trauma, en un momento que se levanta el gigante contra nosotros, en un momento que nos amenazan con la tormenta, con la tribulación, que nos amenaza el enemigo con querernos ahogar. Y en este momento, en donde estaba Pedro, el Señor le dice, hombre de poca fe. ¡Wow! Santo es el Señor. Como tú y yo tenemos que estar en un nivel de fe que ninguna tribulación nos haga dudar, que ningún gigante nos haga dudar, que ningún desierto nos haga dudar. ¿De qué? De que el Señor está con nosotros en el desierto, que el Señor entró con nosotros al horno de fuego. Así como Sadrach, Mesach y Abed-nego cuando dijeron al rey Nabucodonosor, no nos vamos a inclinar ante tu estatua, oh rey. Y sepa, Dios nos libra del horno de fuego. Y aún así no nos libre, no vamos a inclinarnos ante tu estatua. Aún estemos pasando por ese horno de fuego, estemos en ese miedo que el enemigo quiere sembrarnos, poder creer que Dios está allí, de que Dios no nos ha dejado solos. Aún venga la amenaza contra nosotros de que vamos a ir a la fosa de los leones, el enemigo nos está haciendo sentir que no estamos en un sin salida. Nuestra fe tiene que estar en ese nivel que Dios quiere que tú y yo tengamos para estar cimentados en él. Pedro acababa de venir. Mira esto importante. Acababa de venir Pedro de ver un milagro sorprendente realizado por Jesús. Había más de 5,000 personas, dice la palabra, porque habían 5,000, dice que habían 5,000 mujeres. 5,000 hombres, perdón, habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres. Mira lo importante de esto, sin contar las mujeres y los niños. 5,000 habían en ese lugar. Pastora, profeta Nancy Juliet Ramírez, Dios te bendiga, mujer de Dios, Dios te bendiga, la paz de Dios esté contigo, gozándonos en el Señor. Entonces mira lo importante de esto. Había Pedro visto a Jesús obrar de una manera sobrenatural, de una manera impresionante. Le decían, ni porque con 200 denarios, con lo que tenemos, no podemos darle de comer a tanta gente. Y el Señor le dijo, diles a todos que se recuesten sobre el pasto, sobre lo verde. Y allí el Señor glorifica a Dios y se produce ese milagro sobrenatural de la multiplicación de los panes y los peces. Ese mismo Pedro, que había visto la abundancia, la pesca milagrosa, y que había caído a los pies del maestro porque toda la noche había estado pescando y nada había conseguido. Y cuando se produjo esa pesca milagrosa, cayó a los pies de Jesús y le dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y el Señor allí le dice, Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Ese Pedro que comenzó a caminar con Jesús, ese Pedro que vio cuando su suegra estaba enferma y Jesús con solo una palabra y tocarla, la levantó y la sanó de la fiebre. Y llega un momento de tribulación porque Jesús les había dado una palabra. Ellos estaban afirmados en la palabra que Jesús les dijo cuando Jesús les dice, pasen al otro lado. Gloria sea al Señor. Jesús los hizo, mira lo que dice allí. Jesús los hizo entrar en la barca
e ir delante de él a la otra ribera. Entonces, cuando Jesús te haga entrar, cuando Jesús te hable, tú tienes que ir confiado. Tienes que estar seguro, porque Jesús es el que te envía, y cuando Jesús te envía, Él te respalda. Y ellos dijeron en ese momento, cuando estaban, me imagino a Pedro y a todos los compañeros de él, estando en el medio del mar, en esa tribulación, en esa tormenta. Se levantó esa tormenta, pero ya habían escuchado a Jesús, ya habían visto a Jesús hacer milagros, ya habían visto a Jesús levantar muchos enfermos. Y en ese momento Jesús estaba orando, y ellos estaban en medio del mar, fatigados porque la tormenta estaba amenazando con hundirlos. Gloria sea al Señor. Estaba amenazando con hundirlos. Y ellos estaban atribulados por eso. Mira lo importante de eso. Y cuando Jesús viene caminando sobre las aguas, ellos, llenos de miedo, creyeron que era un fantasma. Pero Jesús, lleno de su gloria, lleno de poder, en la unción del Espíritu Santo, viene caminando sobre las aguas. Y Jesús en ese momento les dice: no tengan temor, tengan ánimo, soy yo. Y Pedro, el más osado de ellos, le dice a Jesús, y ese Pedro, en este momento, el Señor está reclamando que seas tú y que sea yo. Pedro le dice a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Una orden de Dios. Una orden de Dios dada a las aguas. Va a caminar sobre ustedes mi siervo Pedro. Y Jesús da la orden. Y Jesús le dice a Pedro: ven. Jesús no se quedó quieto ante el pedimento de Pedro. Y hoy el Señor te quiere decir: todo lo que tú pidas en mi nombre, yo lo voy a hacer. Gloria sea al Señor. Si tú pides en mi nombre, clama a mí, que yo te voy a responder. Pero tienes que estar en ese nivel de fe que no te haga declinar por las amenazas de Satanás. Santo sea el Señor. Mira lo importante. Jesús le dice: ven. Y él desciende bajo esa palabra de Jesús. Desciende bajo la autoridad que le acaba de dar Jesús para que camine sobre el problema. Él estaba teniendo un problema. Y ese problema, por la palabra de Dios, por la palabra de Jesús, inmediatamente iba a ser controlado. Y comenzó Pedro a caminar sobre el problema bajo la palabra que había escuchado de Jesús, bajo la autoridad que Jesús le acababa de dar, porque le dijo: ven. Y ese es el momento en donde tú tienes que entender que cuando tú recibes una palabra y el Señor te dice: avanza, vas con la autoridad que Él te ha dado. Por eso cuando Jehová le habla a Moisés, que están con el ejército del faraón atrás y tienen el mar delante de ellos, Moisés, lleno de temor, el Señor le dice: ¿por qué me llamas? ¿Por qué clamas a mí? Usa la vara, porque ya te he dado autoridad. Y el Señor hoy te entrega a ti una palabra, porque Él ya te ha dado autoridad y te dice: avanza, Pedro, avanza. Que no te haga declinar el temor que te infunde Satanás. Que no te haga declinar la mentira del enemigo. Ven, avanza, camina seguro, pero en Cristo Jesús. Porque Pedro no caminó porque lo llamara Andrés, porque lo llamara Jacobo, porque le dijeran: ve, hágale, Pedrito, vaya a ver si usted puede caminar. Él se bajó de la barca bajo un clamor que había hecho a Jesús. Y Jesús, ante ese clamor, la respuesta de él fue: ven. Y dice la palabra que descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Aleluya. Yo me imagino ese Pedro en ese momento, cuando se bajó de la barca,
y comenzó a poner sus pies en algo firme. Decía, pero ve esto que me estaba queriendo hundir. Mira cómo estoy parado sobre él. Estoy parado sobre algo firme. Y comenzó a andar. Porque la palabra no dice que apenas se bajó de la barca comenzó a hundirse. Quiere decir ello que él dio varios pasos. Que él comenzó a caminar seguro en la palabra que había recibido. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer hoy. Recibir la palabra de Dios y comenzar a caminar en este 2024 que viene seguros en esa palabra que Dios nos lanzó. En esa palabra que Dios nos entregó. Terminar este 2023 convencidos de que tenemos una palabra de Dios y que por el miedo que Satanás nos ha infundido no hemos podido avanzar. Caminar seguros en la palabra que Dios nos entregó. Avanza Pedro mujer, avanza Pedro varón, porque ha recibido la palabra de Dios. Y ese Pedro comenzó a avanzar, a caminar. Jesús le dio la palabra y él la escuchó. Jesús le dijo, Pedro, ven. Y Pedro al escuchar esa palabra inmediatamente se activó y comenzó a caminar. Pero dice la palabra que la duración de Pedro fue poca. No lo dice textualmente. Te estoy interpretando lo que dice la palabra. Porque él comenzó a caminar en la palabra. Pero dice que él quitó la mirada de Jesús y comenzó a ver el fuerte viento. Comenzó a escuchar esa tempestad tan fuerte que había. Esa tempestad que no cesaba. Mira lo tremendo de esto. Lo tremendo de esto. Jesús ya estaba con ellos. Jesús le había lanzado la palabra y él la había recibido. Pero la tormenta seguía fuerte. La tormenta seguía amenazando con ahogarlos. La tormenta no había cesado. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque la palabra dice que cuando Jesús entró con Pedro de nuevo a la barca, se calmaron las aguas. Se calmó el viento. Es decir, que tú estás con Jesús. Tú caminas con Jesús. Que Jesús está contigo en tu barca. Pero el enemigo sigue atacando, sigue en sus maquinaciones. Pero cuando tú estás con Jesús, cuando tú tienes tu mirada en Él, en Jesús, aún venga el ataque del enemigo a la derecha, a la izquierda, tú no declinas porque sabes que el que va contigo es el león de la tribu de Judá, que el que te guarda es el Rey de Reyes, el principio y el fin. Que el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo y te defiende. Pedro quitó la mirada de Jesús. Pedro comenzó a escuchar el fuerte viento. Y cuando comenzó a escuchar el fuerte viento, inmediatamente tuvo miedo. Volvió a la misma condición cuando estaba montado en la barca. Pero estaba en la barca sin Jesús. Sin Jesús. Y allí estaba amenazando la barca con hundirse por el fuerte viento, porque la tempestad era muy alta. Cuando se baja de la barca está con Jesús, porque Jesús ya le había lanzado la palabra. Pero cuando comenzó a hundirse, había quitado la mirada de Jesús. Mira las situaciones impactantes que tiene esta palabra. Primero, estaba en la barca sin Jesús. Cuidado de que tú y yo nos embarquemos, estemos en la barca sin Jesús. O que no estemos convencidos de que Él nos está respaldando. Primera situación. Cuando Jesús nos llama, vamos convencidos porque Él está con nosotros. Pero no quitemos la mirada de Jesús. Pero ¿cómo la quito yo, pastor? Imagínate tú que el Señor te ponga como pastor en una congregación X
y tú vas enviado por Él porque Dios te direccionó, y allá quitas la mirada de Jesús y comienzas a mirar las ovejas. Santo es el Señor. ¿Cómo le parece, pastora Nancy? Comenzar a mirar las ovejas, comenzar a poner tu mirada en las cosas de la carne y apartarte del fruto del Espíritu. Entonces Pedro, lleno de temor, quitó la mirada de Jesús. Y cuando quitó la mirada de Jesús, no le sobrevino lo que inicialmente le estaba pasando. No le sobrevino que el viento tan fuerte quería hacer hundir la barca, sino que ya comenzó a hundirse. Cuidado, que tú y yo, teniendo la mirada en Jesús, siendo direccionados por Jesús, quitemos la mirada de Jesús, porque nos puede venir una cosa peor. Jesús le dijo a la mujer adúltera, cuando la iban a apedrear: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Y ella le dijo: ninguno, Señor. Y el Señor le dijo: ni yo te condeno. Levántate, vete y no peques más. Al paralítico de Betesda, cuando él lo levanta y le dice: toma tu lecho y vete, se lo encuentra en el templo y le dice: mira que has sido sanado. Vete y no peques más, para que no te sobrevenga alguna cosa peor. Resulta que si tú y yo, teniendo la mirada en Jesús, caminando firme en Jesús, si decidimos quitar la mirada de Jesús, podemos recibir cosas peores. El Señor dice en su palabra que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por lugares desérticos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa. Mira, es tan tremendo que dice el espíritu que tiene una casa, porque el espíritu no es corpóreo, pero él busca cuerpos para habitar en ellos. Entonces dice: volveré a mi casa de donde nunca debía haber salido. Santo es el Señor. Y viene y la encuentra adornada, limpia, pero vacía. Y va y trae 7 demonios peores. Y el postrer estado de aquella persona viene a ser peor que el primero. Entonces a Pedro, cuando estaba en la barca, tenía una amenaza de que se iba a hundir la barca por el fuerte viento. Pero Jesús lo saca de ese problema, lo pone a caminar en firme sobre el problema. Pero resulta que cuando quita la mirada de Jesús, ya no era amenaza, sino que comenzó a experimentar el ahogamiento. Santo es el Señor. Mi hermanito Enrique, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Te amo en el amor de Cristo. Bendiciones a ti y a toda tu familia. Mira lo tremendo de esto. Ya no era algo amenaza, era algo que se volvió una realidad. Lo comenzó a ahogar. En las aguas lo comenzaron a ahogar y comenzó él a tragar agua. Y trague agua, y trague agua. Sálvame Jesús, sálvame Jesús. Santo es el Señor. Pero mira lo impresionante de esto, hermano. Dice la palabra que Jesús vino a él. Jesús no lo rechazó. Jesús no lo dijo: por dudar te vas a ahogar. Por dudar no te voy a ayudar. Jesús inmediatamente, en la misericordia de él, extendió su mano y sacó a Pedro de las aguas. Lo sacó de ese momento de tribulación. ¿Por qué razón? Porque el Señor, aún en tu momento de dificultad, en tu momento de crisis, en tu momento de dolor, en tu momento de angustia, el Señor te dice: clama a mí, clama a mí. Y si estás en un pecado, has quitado tu mirada de Jesús, el Señor te puso a caminar firme sobre la roca, pero quitaste tu mirada de Jesús.
y comenzaste a ahogarte en tu problema, en tu indecisión, en tu afán, en tu duda, en tu rencor, en tu falta de perdón, comenzaste a ahogarte. El Señor hoy te dice, clama a mí, pero quita la mirada del pecado. Porque cuando Jesús ayudó a Pedro, Pedro en ese momento volvió a poner la mirada en Jesús. Se estaba ahogando y estaba en esa situación de tormento, pero volvió a poner la mirada en Jesús. Y comenzó a decirle, Jesús, sálvame, sálvame. Y Jesús inmediatamente vino al clamor de su hijo. Vino a la ayuda de su hijo y él extendió su mano, asió de él y allí le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y allí cierro el mensaje de una manera sencilla. El Señor te ayudó en tu tribulación, te ayudó en tu pasado, te mantuvo en tu pasado. Aun cuando eras el hombre que estaba en el mundo, allá te cuidó el Señor. Estando en Jesús, Él te guardó, te ha guardado y te seguirá guardando. Y el Señor te dice, no dudes que yo estoy contigo. No dudes que yo siempre te voy a guiar. No dudes que yo siempre te voy a ayudar. Clama a mí, aférrate a mí, búscame a mí. Grita, insiste que el Señor está allí. Pero es que yo vivo clamándole a Él que me saque de estas deudas, que me saque de esta angustia, no tengo trabajo. Clama a Él, mantente en Él, no quites la mirada de Él. Pero es que esta enfermedad, cada día me siento peor. Clama a Él. Pero es que cada vez estoy clamando y mis hijos siguen en los vicios. Sigue clamando a Él. Porque Jehová es tu pastor. Jehová es tu ayudador. Él es tu auxilio. Y Él es galardonador de los que les buscan. De los que le buscan a Él. Él es galardonador. Y cuando estamos en Él, yo siempre he referido como si en un círculo. Imaginémonos un círculo. Y el centro de ese círculo es Jesús. Y cuando yo me meto al círculo, estando Jesús en el centro, en ese círculo donde está Jesús, allí hay salud. Si yo me salgo del círculo, hay enfermedad. Si estoy en el círculo, hay paz. Si me salgo del círculo, hay guerra. Si estoy con Jesucristo, en el círculo hay unidad. Fuera del círculo hay separación, hay rechazo. Si estoy en el círculo hay amor. Si estoy fuera del círculo hay odio. Entonces, aún en la tristeza, aún en la angustia, aún en la tormenta, es mejor por regla simple de 3, estar en Él y seguir creyendo en Él. No mengues. No mengues. El Señor te ayudó en el pasado, te ha ayudado en el presente y te va a ayudar en el futuro. No dudes. Que tu fe no mengue, que mi fe no mengue, que sigamos creyendo en el que lo dijo y en el que lo hará. Qué bendición, hermanos, compartir este mensaje con ustedes. Porque cuando nosotros entendemos que Cristo está con nosotros, el enemigo te quiere dañar, pero es mayor el que está en ti que el que está en el mundo. Y por mucho que se levante el gigante contra ti, tú no puedes temer, porque el que está contigo es mayor. Eliseo estaba en su casa tranquilo
Y llegó su siervo y le dijo: Señor, ¿qué haremos? Porque el ejército sirio viene contra nosotros. Y Eliseo estaba tan tranquilo en esa paz. Y le dijo Eliseo al Señor: amado Dios, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Si tú estás con Cristo, no estás solo. Tienes un ejército alrededor tuyo, porque el Señor Jesucristo tiene un ejército alrededor de Él. Dios es tu ayudador. Dios es tu cuidador. Dios te guarda en el momento de adversidad, en el momento de peligro. Lo único que tú tienes que hacer cuando esté la tormenta sobre ti, cuando te sientas que te está ahogando el mar de problemas, clama a Él, que Él va a asear de ti, tomándote de la mano, y te va a sacar para que vuelvas a caminar en seco, en firme. Porque cuando Jesús sacó a Pedro, lo volvió a poner en firme. Y le dijo de nuevo: Pedrito, experimenta nuevamente que el estar en mí, que poner tu mirada en mí, que creer en mí, te hace caminar sobre el problema. Y Pedro volvió a confiar en Jesús y caminó de nuevo con Jesús. Y él comenzó a experimentar que estando con Jesús había seguridad, que Él era más fuerte que aquellos vientos. Y subió a la barca y vio cómo la tormenta, el viento tuvo que calmarse. Porque por mucho que el enemigo se levante contra ti, cuando tú estás en Cristo, mira lo que te dice el Señor: someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando tú te sometes a Dios, por mucho que el enemigo te esté atacando, dice: pero no le puedo entrar porque sigue creyendo en Dios. Recuerda lo que le pasó a Job. A Job el enemigo lo atacó quitándole los hijos, quitándole el ganado, quitándole las tierras, quitándole los cultivos. Y él seguía glorificando a Dios. Lo volvió a atacar tocándole la carne y él seguía glorificando a Dios. Entonces allí se materializa la palabra: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso pasó en ese momento cuando Pedro se volvió a someter a Dios, cuando Pedro volvió a confiar en Jesús, cuando Pedro volvió a clamar a Jesús, cuando Pedro sintió que Jesús le tomó de la mano y lo volvió a sacar de allá. Dijo: con Cristo estoy seguro, con Él puedo caminar sobre el problema. Me someto de nuevo a Él. Y cuando se sometió de nuevo a Jesús, a poner su mirada en Él, a estar confiado en la palabra que Él le dio, inmediatamente el enemigo, el viento que amenazaba con hundirlo, que lo hizo tener miedo, le tocó calmarse. Gloria sea al Señor. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Padre, yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos allí conectados, Señor, que están escuchando esta palabra en vivo y los que la escuchan en diferido, Señor. Padre, que sea tu palabra la que traspase, Señor, porque tu palabra es una espada de dos filos, Señor. Y creemos, Señor, que tu palabra no retorna vacía. Hoy, Señor, 24 de diciembre, donde muchos se disponen, Señor, a compartir en familia, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que primero se comparta, amado Dios. Y que sea el primer regalo, Señor, así cuando aquellos se disponen a destapar regalos, que sea el primer regalo que ellos reciban, Señor, esta palabra que yo recibí de gracia, Señor, y que doy de gracia, Señor. Amado Dios, perdónanos por todos nuestros pecados. Perdónanos por los pecados que hemos cometido contra nuestros prójimos, por los pecados cometidos contra nosotros mismos. Hoy abrimos nuestro corazón, Señor, y te recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Te entregamos nuestra alma, nuestro cuerpo y todo nuestro ser. Localízanos en tu misericordia, amado Cristo.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga, que terminen de pasar una noche llena de paz, de amor, de gozo, de benignidad, de templanza, de mansedumbre, de fe en Cristo Jesús. Recuerda que el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que tu fe no se vea movida por ninguna tribulación de Satanás. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.